Escándalo TV presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos televidentes? Bienvenidos a este Manólogo, un programa monotemático en el que vamos a abordar los problemas actuales que nos toca enfrentar, el gran desafío que tiene el Ecuador en los últimos tiempos, para tratar de ser una mejor democracia, una mejor civilización, que en la actualidad que recae sobre nosotros esa responsabilidad generacional de dejar una mejor huella de país, es algo que nos incluye a todos. Por eso hoy tengo invitados. Hoy me acompaña desde la Universidad Técnica de Manabí el catedrático universitario, el doctor Enrique Cano Velázquez. Y también estará con nosotros, representando el Colegio de Abogados de Manabí, el abogado Adolfo Castro Gutiérrez. Entre este equipo vamos a abordar un tema actual. El Ecuador, este último 21 de abril, el domingo 21 de abril, resolvió en una de las preguntas de que la justicia constitucional tenga un espacio diferente al que en estos 16 años del pospositivismo o el neoconstitucionalismo, que es el corte más del garantismo de la constitución actual del Ecuador, tiene, pero que no ha resultado favorable a la óptica de muchos sectores. Es por eso que esta pregunta, que habla de que el Ecuador tenga una justicia especializada en temas de garantías, es un tema que lo vamos a abordar. Buenas noches, doctor Enrique Cano, bienvenido. Adolfo Castro, buenas noches. Empiezo de derecha a izquierda. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable Manolo. El agradecimiento y perecedero para todos quienes hacen este prestigioso canal, Escándalo TV, por esta invitación cordial. Un privilegio para mí esta noche compartir también con un prestigiado colega, el doctor Adolfo Castro, siendo también el presidente del Colegio de Abogados, para tratar, como tú dices, Manolo, de temas puntuales y temas importantísimos que en su momento se vuelven protagónicos en la vida de la comunidad ecuatoriana. Bueno, doctor Adolfo Castro Gutiérrez, usted es del gremio del Colegio de Abogados. ¿Cuál ha sido también un tanto la tónica? ¿Ustedes estuvieron a favor o en contra de esta pregunta? ¿Cómo está? Buenas noches a todos quienes nos ven a través de Escándalo TV. Un saludo, doctor Cano, jurista y catedrático de nuestra ciudad. Manolo, felicitarte por este programa y el principal de este medio de comunicación, el doctor Barrera, quien va a tratar de contactarse con la comunidad y poner al día en los temas jurídicos, que es importante. Nosotros desde el colegio estábamos impedidos a hacer publicidad política a favor de alguna tendencia, pero personalmente estaba a favor del sí. No es un tema nuevo, el tema de los jueces constitucionales. Es un tema que como colegio y como presidente del colegio he comparecido 2 veces a la Asamblea Nacional, específicamente a la Comisión de Justicia, porque ya era parte de la reforma del Código Orgánico Integral, del Código Orgánico de la Función Judicial, que se incrementen estos jueces que vean solamente la materia constitucional. Bueno, el abogado Enrique Cano tiene un máster en Derecho Constitucional. Usted nos puede hacer un paneo, un recuento de cómo se incorporó en nuestra Constitución esto que recoge la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional. O sea, ¿en qué parte fallamos? Bueno, en primer término, hay que tener muy en claro, y creo que la comunidad y la colectividad debe estar claro también. El Ecuador, a partir de la vigencia de la Constitución del 2008, asume un rol y se define como un Estado constitucional de derechos y justicia, es decir, un Estado donde no solamente la Constitución cobra y se materializa como norma suprema, sino que también los derechos humanos, los derechos fundamentales de cada ciudadano están absolutamente garantizados por el Estado, y se configura todo un sistema de protección del ser humano a partir de la vigencia y de la garantía del Estado de que el ciudadano ejerza sus derechos fundamentales, sus derechos constitucionales. Algunos lo llaman garantismo. Efectivamente viene con una corriente del nuevo constitucionalismo
constitucionalismo neoconstitucional, que también se denomina una variante que se hace al constitucionalismo decimonónico del siglo XVIII, es el constitucionalismo liberal que solamente habló de libertades, cuando ahora pues el constitucionalismo o la teoría constitucional se renueva, se remoza, diría yo, en el sentido de que se conecta con los derechos humanos, con la teoría de los derechos humanos a nivel internacional y que cobra vigencia y fuerza a través de los convenios internacionales que son suscritos por la mayor parte de los países del mundo, de tal manera que al vincular el constitucionalismo con los derechos humanos tenemos un Estado constitucional democrático de derechos y justicia. Esa es la razón potencial por la cual en el Ecuador los derechos y las garantías cobran vigencia. Si no existiesen garantías, denominadas en el Ecuador garantías jurisdiccionales, que son protectoras de derechos, realmente los derechos no pasarían a ser solamente una mera declaración sin mecanismos de protección. Por eso las garantías jurisdiccionales, tales como el habeas corpus, habeas data, acción de protección y el equipo de 6 garantías que establece la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, pues fueron concebidas para proteger los derechos y, por sobre todas las cosas, para reivindicarlos cuando son vulnerados y, más allá de aquello, para reparar el daño causado por esta vulneración. Esa es la parte histórica un poco en el Ecuador. Hoy por hoy, pues el Ecuador se constituye en un potencial Estado absolutamente garantista, donde existe una Corte Constitucional específicamente para conocer y resolver temas constitucionales. No existía ese estamento hasta constituciones anteriores. Teníamos, por ejemplo, una sala de lo constitucional que se correspondía a la entonces Corte Suprema de Justicia, donde se ventilaban los asuntos constitucionales, pero ahora cambió esa tónica, enfocándonos en un Estado constitucional de derechos y justicia, donde los derechos además tienen capacidad de ser justicializados o ser justiciables, es decir, acudir a la justicia constitucional, a todo el entramado y a todo el diseño de la justicia constitucional para reivindicar y reparar el daño causado por vulneración. El Ecuador en 202 años de república ha tenido 20 constituciones, entonces me parece que hemos caminado por diferentes tipos de pensamientos dogmáticos. Este último, que usted como ya bien lo dijo, se caracteriza por el garantismo. Yo escuchaba en foros en Europa, en donde a Sudamérica lo catalogan como que se ha sumergido en la borrachera del garantismo, dicen ellos. Porque, por ejemplo, cuando ya confrontamos las técnicas de subsunción o la de ponderación, decimos que en el tema de ponderación hemos ido incluso más allá de lo que deberíamos ir. Porque como a toda regla le subyace un principio, lo que hacen muchos estrategas del derecho es que escarban hasta llegar a una lesión del principio y resulta que son beneficiados más allá de lo que la norma podría otorgarles. Y este es el caso, por ejemplo, del habeas corpus. En la doctrina conocemos 7 tipos de habeas corpus, en el Ecuador hay reconocidos 5 a través de una resolución porque no están debidamente o taxativamente descritos en la ley, pero 100 en un fallo. Entonces, pero hay uno en común, que es el habeas corpus, el correctivo y el reparador. Y en el tema del reparador, que había un exceso de beneficios, pero de manera selectiva, no a todo ciudadano que lo invoca, porque se perpetra efectivamente un daño a un principio, sino que se ha manejado de manera selectiva y lo que coincide en los beneficiarios de estas garantías son, por ejemplo, personajes que están ligados a la política o personajes que forman parte de grupos delincuenciales organizados. Entonces, ¿cómo hacer para tratar de remediar esto? Que el garantismo mismo le abrió la puerta, no en una base netamente doctrinaria, pero ya en la práctica. ¿Cómo hacer para cambiarlo? Y eso le voy a preguntar al doctor Adolfo Castro, porque en la práctica son los abogados en libre ejercicio los que utilizan estas figuras, pero a veces, claro, en contubernio con los operadores de justicia, resultan que desfiguran el derecho o desnaturalizan las garantías, doctor. Bueno, aquí vamos a coincidir algo y que creo que el sistema no es lo malo. Lo que ha estado errado y equivocado son los quien administran. Vamos un poco más atrás de la vigencia de esta Constitución. Recordemos que antes hacían acciones de protección todos estos contratistas incumplidos que para no terminar la obra o para que no lo declaren contratista fallido o incumplido, aplicaban una acción de protección.
y por ese camino y por esa vía no le respondían a la ciudad, a la provincia o al gobierno con la obra para la cual le pagaron. Esa fue la primera deformación que ciertos jueces hacían para que no cumplan ciertos ciudadanos la ley, apoyándose en este presunto derecho lesionado. Luego se volvió el tema un poco más grave y ya hubieron acciones de protección a favor de ciudadanos al margen de la ley, sentenciados, que ocurrían o concurrían a estos jueces y recuperaban la libertad en base a estas acciones de protección. Algunas fantásticas, que hacían interpretaciones más allá de lo que podían hacer, ¿no? Entonces, para mí, el error no ha estado en el sistema, sino en ciertos personajes que no supieron aplicar o que aplicaron a su conveniencia este beneficio constitucional para favorecer a ciudadanos que estaban totalmente al margen de la ley. Yo creo que la garantía que ofrece la Constitución es loable. Imaginemos, ciudadanos que no podían comparecer a recibir tratamiento de SOLCA en medio de una acción de protección o una acción constitucional, pudieron recuperar ese derecho. Es más allá, el doctor Cano hablaba de la Corte Constitucional y yo le traigo una sentencia o una consulta que se le hizo que nos benefició a todos. Recordemos que por andar en algo simple, un vehículo con llantas lisas, ibas preso. Ahora la Corte Constitucional dice, sí, tiene una sanción, cambia la llanta, pero ya no vas privativa de libertad, porque hay una exageración del derecho. O sea, hay cosas buenas de este sistema constitucional. Lo malo es que ciertos administradores de justicia han utilizado a su manera o a su conveniencia estas garantías. El problema, doctor Cano, entonces no sería en la doctrina, sino en la aplicación justamente. Claro, el Estado es el que debe de garantizar, pero si el mismo Estado desnaturaliza las garantías, ¿qué opciones tenemos? Bueno, definitivamente que coincido con el doctor Adolfo, en el sentido de que el sistema y el marco jurídico legal o el marco constitucional no es el que ha fallado en este escenario. Hay que recordar también que no es un invento exclusivo de la legislación ecuatoriana. A partir de la Asamblea Constituyente del 2008, estos ámbitos del desarrollo del garantismo, habida cuenta que se lo establece desde líneas de convenios internacionales como de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 8 y la propia Convención Americana para los Derechos Humanos en el artículo 25, le garantizan al ciudadano el derecho que tiene a acceder a la justicia constitucional para reivindicar derechos que se están siendo vulnerados en su momento. Se hace eco la legislación constitucional ecuatoriana desarrollando realmente lo que es el garantismo. En esta parte también yo quiero hacer una reflexión y compartirla con ustedes, que además son hombres de derecho. Se ha satanizado el tema del garantismo. Hoy por hoy yo escucho muchas personas, personas que tienen otro tipo de preparación, que a la final no están obligados a conocer a profundidad estos temas, pero sí escucho también profesionales del derecho que disparan contra el garantismo, cuando realmente el garantismo es el resultado de luchas de diferentes ámbitos de la sociedad y en diferentes estadios de la humanidad, que han luchado y han conseguido reivindicar derechos que en algún momento fueron conculcados, limitados, transgredidos y por último desaparecidos del ámbito político, jurídico de una sociedad. Entonces el garantismo es una cosa tremendamente positiva. Hay otro discurso que se ha desarrollado en nuestro país y que lamentablemente algunos medios de comunicación lo reproducen, y es que toda la legislación que tiene que ver con el garantismo ha sido diseñada o concebida para favorecer a delincuentes. No puede haber falacia más grande que esta expresión. Eso no es así. No olviden que las disposiciones legales, las disposiciones constitucionales, son para que puedan ser titularizadas por cada uno de los ciudadanos. El responsable es el Estado. ¿Podría explicarle eso un poco a los televidentes? Porque es un tema que se ha viralizado, de que las garantías más favorecen al delincuente. Entonces, hay algo que también se llaman
las garantías del debido proceso, pero son garantías para la víctima como para el victimario. ¿Para qué? Bueno, definitivamente usted acaba de mencionar uno de los núcleos fuertes del constitucionalismo nuevo, vinculado a los derechos humanos, vinculado al garantismo constitucional, al garantismo penal, inclusive. Aquí está el doctor Adolfo, presidente del colegio especialista en derecho penal. El garantismo penal tiene instituciones que son vinculadas al indubio pro reo, que es una institución jurídica penal de vieja data, desde el derecho romano, donde definitivamente dice que si el juzgador, en breves palabras, encontrase contradicción en normas o tuviese dudas en el momento que va a juzgar la conducta de una persona, pues tendrá que aplicar la que más le favorezca al reo. Eso es garantismo, por ejemplo, y eso deviene en todos los sistemas jurídicos del mundo, no solamente en el Ecuador. Entonces, el garantismo realmente es una cosa positiva para las sociedades porque implica simplemente la responsabilidad del Estado de proteger, de tutelar los derechos humanos, los derechos fundamentales de los ciudadanos. Muy bien, vamos a ponerle un stop ahí, vamos a una pausa, no se mueva porque ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Estás en Escándalo TV. En mayo, David Bisbal celebra en Ecuador sus 20 años de carrera. David Bisbal, Tour 20 aniversario. En el momento de mayor madurez artística de una de las grandes figuras del pop en español. Recorriendo 20 años de éxitos. David Bisbal, Tour 20 aniversario. Guayaquil, 15 de mayo. Palacio de Cristal. Quito, 16 de mayo. Ágora, Casa de la Cultura. Entradas ya a la venta en Ticket Show. David Bisbal, Tour 20 aniversario. Una experiencia Star Shows. Con el auspicio de Escándalo, Canal 77 Extreme TV Cable, Rumba 104.9, Escándalo Radio 103.7. Doctor, ¿qué es Salubris? Salubris es medicina general, ginecología, odontología, laboratorio clínico, cirugía estética con los mejores profesionales para asistir y proteger su salud. ¿Dónde queda? En Avenida Manaví, Ramos y Duarte esquina o consúltenos al 098-860-4772. ¿Horarios? De lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Consultas súper económicas. Y recuerde que en Salubris la primera riqueza es la salud. Escándalo TV está en Ibarra. Canal 77 Extreme. Agua Cantarina, el agua que encanta. Renovamos nuestra imagen, pero seguimos teniendo la misma calidad en nuestros productos. Contamos con entrega a domicilio y servicio directo a tu empresa. Agua Cantarina, el agua que encanta. Contáctanos o visítanos en nuestra planta en el kilómetro 4,5 vía Manta, Portoviejo. Agua Cantarina, el agua que encanta. En la provincia de Manabí, a 35 kilómetros de Manta por la ruta costanera, se ubica Lihuiquí, una comunidad de la parroquia San Lorenzo. Aquí se encuentra una propiedad de 5.097 metros cuadrados, con acceso directo al mar. Mayor información, José Lovera Quintanilla, promotor inmobiliario. Teléfono 099-157-2365. Correo jfmeraquintanilla@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. Estás en Escándalo TV. Ok, estamos de vuelta y el tema de hoy es el tema de la justicia constitucional. El rol del juez.
¿El rol del juez ha abonado para que este garantismo de alguna manera sea desfigurado, sea un tanto mancillado y haya ocurrido lo que hoy la misma Corte Constitucional ataca sobre la desnaturalización de las garantías? Adolfo, el rol del juez. Bueno, sí. Es importante destacar que lastimosamente hubieron muchas sentencias constitucionales que favorecieron a ciudadanos que estaban operando al margen de la ley, y que en base a esto y tras lo que hizo conocer los medios de comunicación de prensa, escrita, televisivos, y ahora lo que se transmite a través de redes sociales, es que la ciudadanía se conmocionó por estos eventos. Pero de ahí hay jueces que también cumplen su rol dentro y a favor de derechos de ciudadanos. Entonces, ahí cuando empiezan a recobrar la libertad ciertos ciudadanos que han sido sentenciados por asesinato, por violación, tráfico de droga, es que todo el mundo se alarma y empieza a revisar este tipo de sentencias, que muchas hacían una intercomuni, que supuestamente que eran casos similares o análogos, y en base a eso otorgaban libertades a ciudadanos que estaban sentenciados. Doctor Enrique Cano, la credibilidad del juez también, que ha sido desgastada, abonó para que la gente mayoritariamente vote en esta pregunta del referéndum. Indiscutiblemente que sí. Opino y coincido con usted que la actuación de algunos jueces que han sustanciado y han sentenciado especialmente acciones constitucionales de habeas corpus, ha hecho que la ciudadanía pierda la fe en la administración de justicia. No obstante esto, vale la pena también mencionar que, de acuerdo al modelo constitucional que vive el Ecuador, que es un Estado constitucional de derechos y justicia, se tiene que sujetar y someter a las características, hablo de los jueces, a las características de los jueces constitucionales. Una de las características esenciales de un juez, de un juzgador constitucional, es ser un juez absolutamente dinámico, un juez que no solamente puede estar observando las disposiciones constitucionales y las disposiciones legales, sino también en un momento dado hacer una interpretación, como usted bien lo decía, en el ámbito, por ejemplo, de la ponderación, que es uno de los sistemas aplicados en el proceso constitucional, pues puede hacer una interpretación absolutamente amplia y saliéndose inclusive extensiva esta interpretación, tal como lo permite la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. A esto se llama el juez Hércules, se dice en la teoría, un juez omnipotente. Estoy hablando exclusivamente en materia de derechos humanos, de protección de derechos fundamentales. En este punto vale la pena reflexionar también que en la teoría del nuevo constitucionalismo hay un término que lo define para algunos tratadistas, como por ejemplo es derecho dúctil. El derecho dúctil, ¿qué significa el derecho dúctil? Que es un derecho que, como está basado en principios, el principio al ser una norma de exigida interpretación, que no es como una regla que tiene un supuesto de hecho y consecuencia, sino que el principio está obligadamente a ser interpretado. Por eso el juez tiene esa capacidad y esa potestad de interpretar esa disposición o ese principio constitucional y darle, en el caso fáctico, en el caso concreto que está juzgando, pues darle la interpretación que a él le parece, siempre y cuando se trate de proteger a ultranza los derechos humanos. Bueno, usted ha topado un tema importantísimo del derecho dúctil, porque los principios no están delimitados por una consecuencia lógica o por unas cuestiones fácticas, no está delimitado en los principios. Lo que sí ocurre, sí, en las normas de menor jerarquía, en las reglas que llamamos, sí. En las reglas. Entonces, de pronto ha habido un abuso, o el juez también coaccionado ha utilizado estas partes del garantismo para circundar o para favorecer de alguna manera, ¿cómo lo explico? Evadiendo la responsabilidad objetiva que tiene el juzgador de justiciar derechos y principios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Adolfo, en casos que hemos conocido, que han sido casos públicos, una persona que tiene una sentencia, que por último tiene casos que están todavía abiertos,
y que resulta que dice que tiene una enfermedad, y como aquí hay una reversión de la carga de la prueba, en que ahora es el Estado a través del SNAI que tiene que verificar si esta persona tiene o no tiene la enfermedad, y como no hay esa operatividad en nuestro sistema, el juez tiene que fallar en favor de la persona que invoca esta garantía. Entonces, ¿cómo hacer? Porque también el Estado me parece que ha sido ineficiente en tratar de abordar y de arropar al ciudadano, que a pesar de que perdió en una sentencia su derecho de la libertad, todavía tiene otros derechos. Y aparte que, por ejemplo, un juez que actúa sabiendo que en derecho no lo está haciendo bien, pero es un juez que está coaccionado por el terror que vive el país. O sea, cómo también el Estado es cómplice porque no puede garantizar también la vida. Hemos visto que fiscales, jueces, abogados han fallecido producto del terror que se vive en el Ecuador. Entonces, ¿cómo hacer para que un juez le pueda responder al derecho si tampoco él no tiene las garantías mínimas, por ejemplo? Bueno, yo tuve la oportunidad en algún momento, cuando fue candidato el actual presidente, hacerle llegar varias ideas sueltas en el tema de seguridad a los jueces y fiscales. Yo creo que las unidades especializadas ya están formadas. Están en Quito, hay jueces especializados en seguir este tipo de individuos que forman parte de una organización delictiva, y también hay jueces y hay tribunales. Estos señores fiscales, jueces y tribunales no deberían resolver sus causas desde el Ecuador. Deberían hacerlo desde una embajada o desde un consulado afuera del Ecuador. Hoy, los que hacemos libre ejercicio, sabemos que la mayoría de audiencias se pasan por Zoom. Y si yo tengo a un juez despachando y pasando audiencia desde la embajada de los Estados Unidos o desde la embajada de España, ningún abogado en libre ejercicio, ninguna información externa a que no sea jurídica, le va a poder llegar a ese fiscal, a ese juez, y van a poder resolver con la libertad del caso que tuvieran. Es la única manera que podamos hacer, porque hoy decidimos en la pregunta C nombrar jueces constitucionales, pero son personas que tienen madre, hijos, y que mañana también pueden estar sometidos a la presión de ciudadanos que quieren que se les resuelva a su conveniencia, sea como sea. Entonces, ¿ha sido ineficiente el Estado también en no responder también con la seguridad de los operadores de justicia? Pero claro, pues desde la primera, es la fiscal general del Estado, pues la primera llamada a cuidar a sus fiscales. Y hoy tú ves a los fiscales que caminan solos por las ciudades, van solos a las audiencias. Entonces, ¿cómo le puedes pedir a un ciudadano que es común como nosotros, que también tiene miedo, que también tiene familia, que actúe conforme al derecho? Si lo han llamado, le disparan la casa, lo amenazan. Entonces, si la Fiscalía General del Estado no da, más allá de la publicidad que vende, seguridad a los fiscales, pues no podemos tener una justicia libre y que resuelva conforme a derecho. Aquí en Puerto Viejo pues ya lanzaron una granada en el Consejo Judicial. ¿Y qué hizo la Judicatura? ¿Qué hizo la Fiscalía? Nada. Hoy tú entras a la unidad judicial y nadie te revisa qué llevas en esa mochila, a dónde va, con qué audiencia tiene. No basta con tener desde las casas a los jueces despachando, porque siguen viviendo en la misma ciudad, sin protección, tienen que en algún momento salir a hacer sus compras, ir a dejar a su hijo a la escuela, tienen que hacer una actividad. Entonces, si viven en la misma población donde les toca resolver, no van a poder fallar conforme a derecho. Por eso es que nosotros proponíamos que este grupo especializado se les dé todos los casos más conflictivos, pero que estos jueces, fiscales y tribunales resuelvan desde el exterior, hasta que el Ecuador encuentre la paz que necesitamos, y ahí sí pueden desde acá llevar al frente sus investigaciones. Abogado Enrique Cano, hasta hace poco, o hasta unos días atrás, entonces la justicia constitucional en el Ecuador en el tema de garantías lo manejaban los jueces de todo el territorio, ¿verdad? Entonces, ¿cree usted que cambie la historia dándole una especialidad a esta materia? Si bueno, los temas me parece que trascienden de la doctrina, porque quedamos que en doctrina no hay conflictos. Sí, y siguiendo el hilo de lo que acaba de decir el doctor Adolfo Castro, es lastimoso y doloroso ver la realidad del Ecuador en el sentido de la seguridad de jueces y fiscales.
hemos visto cómo lamentablemente han caído fiscales y jueces también, atentada su vida por parte de la delincuencia transnacional, especialmente, que ha sentado sus bases en el país. Estamos viviendo otras etapas históricas en el Ecuador, por ende se necesita urgentemente asumir responsabilidades extremas, inclusive en un momento dado, pero cuidando que ese equilibrio de la sociedad y el respeto a los derechos fundamentales no sea vulnerado, por supuesto que sí. Ahora bien, en cuanto a la especialidad y a la decisión del pueblo ecuatoriano de que existan jueces especializados en derecho constitucional para despachar, para sustanciar y sentenciar garantías jurisdiccionales, y hablamos de las 4 que se tramitan obviamente en los juzgados de primer nivel. Hablo de la acción de protección, de la acción de habeas corpus, de la acción de acceso a la información pública y de la acción de habeas data, porque las otras 2 se tramitan a nivel de Corte Constitucional o en sede constitucional. Entonces, usted me pregunta si cambiará la realidad. Mire, realmente el tema del principio de especialidad yace o subyace en la propia ley orgánica de la función judicial. Y el ideal realmente es que sean jueces especializados en cada materia los que administren justicia. Así se concibe un poco la transparencia de la administración de justicia. Tema presupuestario, tema de que el Estado no puede asumir algunos gastos, lamentablemente es una mentalidad también tremendamente reducida cuando hablamos de que en la administración de justicia y en la educación seamos tan reticentes y tan restrictivos para conceder presupuestos y podamos funcionar como sociedad de una mejor manera. Esa es una realidad en el Ecuador. Es una pena que los gobiernos de turno asuman esa misma distorsionada idea. Pues creo que sí es positivo que los jueces especializados en constitucional conozcan y resuelvan en materia constitucional. No quiero decir ni dudar de la capacidad de los jueces actuales, de los jueces comunes, de la justicia ordinaria, que no tengan los suficientes conocimientos porque han sido preparados con eventos que el propio Consejo de la Judicatura ha organizado para inteligenciarlos en la interpretación constitucional. Pero sin embargo, yo creo que sí podríamos mejorar los fallos o podríamos mejorar las condiciones de la justicia constitucional en sí, si es que un juez especializado se expresa mediante las sentencias. Vale la pena también mencionar en esta parte que la intención de los legisladores constituyentes de Montecristi, cuando trataron este tema puntual, hubieron 2 corrientes fuertes en la discusión. Una decía y sostenía que había que crear estas judicaturas especializadas en lo constitucional, y la otra corriente, de la cual opinaba fuertemente uno de los mayores créditos en derecho constitucional y derechos humanos de acá del Ecuador, él decía que no se puede elitizar, inclusive han utilizado ese nombre, elitizar la administración de justicia, porque como son jueces constitucionales, en un momento dado se puede distorsionar la idea de que pueden tener mayor diría yo, presencia dentro de la administración de justicia que los jueces ordinarios. Eso no se puede permitir porque realmente el principio de igualdad para los administradores de justicia debe ser respetando los niveles jerárquicos que también existen, debe ser el que predomina. Póngale un stop ahí, vamos a un siguiente corte comercial y ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Estás en Escándalo TV. En mayo, David Bisbal celebra en Ecuador sus 20 años de carrera. David Bisbal, Tour 20 aniversario. En el momento de mayor madurez artística de una de las grandes figuras del pop en español. Recorriendo 20 años de éxitos. David Bisbal, Tour 20 aniversario. Guayaquil, 15 de mayo. Palacio de Cristal. Quito, 16 de mayo. Ágora Casa de la Cultura.
Entradas ya a la venta en Ticket Show. David Bisbal, Tour 20 aniversario. Ave María, ¿cuándo serás mía? Una experiencia Star Shows. Con el auspicio de Escándalo, Canal 77 Extreme TV Cable, Rumba 104.9, Escándalo Radio 103.7. Doctor, ¿qué es Salubris? Salubris es medicina general, ginecología, odontología, laboratorio clínico, cirugía estética con los mejores profesionales para asistir y proteger su salud. ¿Dónde queda? En Avenida Manaví, Ramos y Duarte esquina o consúltenos al 098-860-4772. ¿Horarios? De lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Consultas súper económicas. Y recuerde que en Salubris la primera riqueza es la salud. Escándalo TV está en Ibarra. Canal 77 Extreme. Agua Cantarina, el agua que encanta. Renovamos nuestra imagen, pero seguimos teniendo la misma calidad en nuestros productos. Contamos con entrega a domicilio y servicio directo a tu empresa. Agua Cantarina, el agua que encanta. Contáctanos o visítanos en nuestra planta en el kilómetro 4,5 vía Manta, Portoviejo. Agua Cantarina, el agua que encanta. En la provincia de Manabí, a 35 kilómetros de Manta por la ruta costanera, se ubica Lihuiquí, una comunidad de la parroquia San Lorenzo. Aquí se encuentra una propiedad de 5.097 metros cuadrados, con acceso directo al mar. Mayor información, José Lopera Quintanilla, promotor inmobiliario. Teléfono 099-157-2365. Correo jfmeraquintanilla@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. Estás en Escándalo TV. Ok, estamos de vuelta y bueno, el Ecuador, un estado constitucional de derechos y justicia, en que en primera vista, como el doctor Enrique Cano ya lo dijo, la intención del legislador constituyente era de que, como es un estado constitucional de derechos y justicias, en todo el territorio nacional los jueces estén preparados para conocer garantías. Pero bueno, la nueva historia es que ahora se especializa el tema de la justicia constitucional en el tema de garantías. ¿Habrá la posibilidad de poder cubrir todo el territorio nacional? Bueno, lo principal es recursos. Lo que hemos dicho siempre, si hoy nos faltan jueces civiles, penales, jueces en la sala provincial, en Manabí y en el Ecuador, porque soy vocal del Directorio Nacional de la Federación de Abogados, en donde venimos reclamando constantemente que en todas las provincias faltan jueces. No sé cómo se van a sacar un presupuesto, que no solo son los jueces, son secretarios, ayudantes judiciales, el local donde lo van a poner esos jueces, mobiliario. Todo eso implica cumplir el mandato que el 21 de abril el pueblo dijo: hay que nombrar jueces constitucionales. Entonces, en el anexo decía que hasta nombrarlos, los mismos jueces seguirán como hasta ahora, pero que el Ministerio de Economía deberá asignar un presupuesto para eso. Si es favorable para la justicia o para el desarrollo de la justicia, yo creo que sí. Se va a acabar también ese cúmulo de acciones de protección. Por ejemplo, en la sala laboral de aquí de Manabí, habían 70 causas constitucionales represadas, sin emitir una sentencia. Y un caso particular o personal, la justicia constitucional se supone que debe ser ágil y eficiente. En algún momento mi hijo participó en una competencia, lo excluyeron por el cambio de horario, se vio que fue direccionado, la jueza de primer nivel nos dio la razón, la sala también, y la Corte Constitucional mandó a cumplir varias acciones de reparación, pero 2 años después, cuando la competencia fue cuando mi hijo tenía 15 años, ya tenía 18, era imposible
cumplir con todo lo que mandaba la Corte Constitucional. Entonces, esperemos que ahora sí sea una justicia que sea ágil y oportuna, porque si no, ¿para qué concurre a una acción de protección? Justicia que retarda no es justicia. Entonces, como lo que expone el abogado Adolfo Castro, de que los jueces tienen algún tipo de carga ya de procesos, ¿será que es mejor hacer que el juez esté concentrado solamente en temas de garantías? Bueno, por eso lo decía hace un minuto, ¿no? La ley orgánica de la función judicial contempla el principio de especialidad en las materias. Por ende, el ideal es que cada juez juzgue en el ámbito en el cual sea especializado. Nosotros pensamos realmente que justicia que tarda no es justicia, y como bien lo dice el doctor Adolfo Castro esta noche, la justicia constitucional tiene la obligación, no solamente porque está positivizada en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías, sino que porque es un deber del Estado hacer cumplir el principio de oportunidad y una justicia rápida, sin dilaciones. No se puede permitir que un derecho fundamental, que cualquier derecho humano, esté permanentemente transgredido, vulnerado a través del tiempo. Yo tuve un caso que fue sustanciado en primera y segunda instancia, no aceptaron una acción de protección de una persona de doble vulnerabilidad y tuve que interponer la extraordinaria protección en su momento. La Corte Constitucional me dio la razón, pero después de 4 años emitió la sentencia, es decir que prácticamente la persona estuvo casi 6 años con su derecho vulnerado. Eso es lo que hay que superar en el sistema ecuatoriano, eso no puede ocurrir. Esperamos realmente que con la decisión del pueblo, la disposición del pueblo, con la ilusión en un momento dado, si cabe el término, de que habiendo jueces especializados en materia constitucional, sustanciando las garantías jurisdiccionales, mejore la administración de justicia constitucional. Doctor Adolfo Castro, ¿existe independencia de justicia o hay injerencia de otros elementos del Estado con respecto a la justicia? Hemos visto el caso Metástasis, hemos visto ahora el caso Purga, en donde supuestamente legisladores son los que dirigían los hilos de la justicia en el Ecuador. Bueno, recordemos que hay muchos jueces fiscales nombrados no por concursos transparentes y claros, y supuestamente deben o se deben a estos ciudadanos que lo nombraron. Y no hablemos de 10 años atrás, hablemos de 15 años atrás, de 20 años atrás, en donde esta mala práctica se llevaba acá en el Ecuador. Yo creo que aquí las universidades deben cumplir un rol importante. El Consejo Nacional de la Judicatura debe soportarse o apoyarse en las universidades para llevar concursos transparentes para que los nuevos administradores de justicia no dependan de nadie. Le voy a dar un ejemplo. 2 veces hizo el fiscal general Washington Pesante un convenio con la Universidad de Loja, en donde ellos eran los que tomaban los exámenes, los que aprobaban y decían el listado de quienes eran fiscales. ¿Qué pasó en el segundo y en el tercer concurso? Ya no pudieron meter a nadie de los que habían recomendado, porque la universidad lo que hacía es, en el momento que tomaba el examen, el momento daba los ganadores. Entonces, hay que transparentar, y eso nos tienen que ayudar las universidades. En cada provincia tenemos universidades prestigiosas. Acá tenemos a la Técnica de Manabí, a la Eloy Alfaro de Manta y a otras más que se pueden hacer una mancomunidad y darnos jueces que no dependan de un factor externo, que no sea un concurso limpio para obtener el puesto. Bueno, la calentura no está en las sábanas, conocemos en el argot popular. Entonces, si el problema no está en la doctrina, como inicialmente ya lo vimos, el problema no solo radica en el juez, que es el que a última hora es el que toma la decisión, sino que también el Estado es responsable. ¿Habrá posibilidades de que cambie esta historia? No solamente que hay posibilidades, forzosamente o imperiosamente hay que cambiar esa realidad. Nosotros debemos ser una sociedad que tengamos la certeza de que las funciones del Estado
están absolutamente siendo dirigidas por personas idóneas, con principios, con ética en su conducta, que las instituciones del Estado son o existen no solamente para prestar servicios públicos, sino también para amparar los derechos humanos de cada ciudadano. Hoy por hoy que el ejercicio de estos derechos del buen vivir establecidos en la Constitución, como el de educación, agua, alimentación, salud, están vinculados a la prestación de servicios públicos por parte del Estado. Nosotros aspiramos a ser una sociedad que no es que tengamos la esperanza, sino que estamos obligados ya a ejecutar políticas ciudadanas de control para quienes gobiernan, lo que se denomina Contraloría Social. No existe realmente, Manolo, esta visión por parte de la sociedad. Como sociedad somos cómplices por omisión, dejamos hacer y dejamos pasar, vemos cómo está el país dentro de la administración, en todos los ámbitos político-administrativos del país, de tal forma que no queda otro camino que ponernos la camiseta de ciudadano, no de ninguna grupo o agrupación política, no, del ciudadano, de ese que reclama del Estado, porque el Estado somos nosotros realmente, el conglomerado social es el que representa al Estado, si no, no tiene objeto, ¿verdad? El Estado vive para el ciudadano, no es lo contrario, que el ciudadano viva para quienes gobiernan. Esas distorsiones que asumimos como sociedad deben terminarse, Manolo. Bueno, tocará entonces hacer un profundo análisis deontológico de la ciudadanía, porque por ejemplo, cuando van a atrapar a algún delincuente que va en plena huida, más bien los vecinos o la sociedad lo que hace es cubrirlo y solaparle de que la justicia no pueda ejecutar. Entonces, ¿cómo cambiar una estructura mental que forma parte del raciocinio de primer nivel de los ecuatorianos, de nosotros los ecuatorianos? ¿Cómo cambiar eso? Hay que cambiarlo mediante un embate a la cultura nuestra, donde el Estado, a partir de las instituciones, haga conciencia de que hay que presentarnos en los sectores sociales, en los sectores urbanos marginales especialmente, con un mensaje y con charlas y con actividades y con actitudes para que el ciudadano despierte de esta pesadilla que se ha vuelto a vivir en el Ecuador, cuyo resultado ha sido lamentablemente la diáspora migratoria. Se han ido millones de ecuatorianos ya abandonando el país por las condiciones que atravesamos como sociedad. Incluso rebasamos ya la migración de la época del 2000, ya la rebasamos. Ya la superamos, efectivamente. En fin, en todo caso, el ciudadano espera respuestas y claro, anhela esas respuestas, pero por ejemplo en la decisión que se tomó recién en el Ecuador, el 21 de abril, esta pregunta de referéndum que entra directamente al registro oficial, no es que se puede ejecutar de una vez, porque hay que hacer reformas legales también a las leyes orgánicas. ¿Cuánto tiempo le podrá tomar al Estado ecuatoriano poder ya ejecutar esto que el pueblo ecuatoriano tomó la decisión el 21 de abril? Yo creo que la primera parte es importante que la cumpla el gobierno. Sin dinero no hay paraíso, sin dinero no hay jueces. O sea, no podemos normar, y los asambleístas podrán normar ahora en el Código Orgánico de la Función Judicial, tendrán que incluir a los jueces constitucionales, cuál van a ser su función, su sanción, pero si no hay el dinero, que es lo principal, no se puede llamar a concurso, no se puede nombrar a juez, no se puede nombrar a secretario, no se puede nombrar a asistente. Ojalá no se le ocurra la maravillosa idea al Consejo de la Judicatura de nombrar jueces temporales, de sacarlos de un juzgado civil para ponerlo temporalmente a ser juez constitucional, porque ahí sí vamos a desarmar todo el sistema. Y le hacía esta pregunta porque, a ver, en el caso de las preguntas de reformas legales, 5 días tiene el presidente para presentar el proyecto a la Asamblea. La Asamblea tiene 60 días. O sea, ya hay un tiempo establecido, pero en el caso de la reforma constitucional, estamos supeditados a un sinnúmero de elementos adicionales. Hay que cambiar también la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y con una asamblea que está hoy más dispersa, porque el bloque de Revolución Ciudadana ya no está con el presidente, el bloque de Construye ya no está con el presidente, el bloque del Partido Social Cristiano ya no está con el presidente. ¿Cómo se puede entonces plasmar este anhelo del pueblo ecuatoriano?
Yo creo que va a demorar. Esto no va a ser tan fácil ni tan rápido. Recordemos que estamos en un año electoral y todos los asambleístas, incluso el presidente, correrán por su renovación en su dignidad. Creo que será un trabajo para la nueva asamblea, pero que la gente piense que mañana o pasado se va a nombrar jueces constitucionales es vender un humo o vender una esperanza que no se va a poder cumplir. Haber hecho la especialidad en la materia de garantismo, de garantías en este caso, ¿usted cree que resuelve los problemas estructurales que aquejan al país? No, categóricamente no. Justamente quienes discutíamos la motivación de esta consulta popular del último domingo, 21, quienes discutíamos llegamos a la conclusión que realmente era absolutamente no innecesaria, pero sí era inoportuna y también era un poco forzada. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las decisiones de lo que decidió el pueblo, pues definitivamente se la podía lograr a partir simplemente del ejercicio de la facultad legislativa. Como vemos ahora, el pueblo dijo que sí, pero igual tenemos que ir a la fase legislativa. Bueno, no todo gira alrededor de la justicia. También hay otros órganos de regulación y control. Vemos que recién la justicia de Estados Unidos, a través de 12 miembros de un jurado, encontraron culpable al contralor del Ecuador. Hoy muchos se desmarcan del contralor, yo no lo conocía, no era de nuestra línea, pero revela una realidad institucional, una degradación institucional en la que el Ecuador ha venido caminando en los últimos años, que no solo es la justicia, vemos también que los asambleístas, contralor, coroneles, miembros de la policía han tenido una conducta que va contraria y abonan al disvalor que hoy arropa el Ecuador. Entonces estamos viviendo en una realidad que ¿cómo hacer para cambiarla, doctor? Bueno, yo creo que debemos volver a los orígenes. Se acordará el doctor Cano que antes nos daban moral, ética. Hemos perdido y yo le pongo como ejemplo algo que lo vivencié hace menos de un mes. Iba a la ciudad de Quito, se volcó un camión de agua que transportaba agua y de todos los carros, lujosos, pobres y todos, nadie ayudaba, todo el mundo iba a saquear. Y después decimos, el corrupto es el político, el corrupto es el juez. No vemos el más allá. O sea, algo está fallando en la sociedad y es ahí donde debemos entrar a cambiar. Doctor Enrique Cano, usted que es un hombre que ha viajado por el mundo, si usted va a otros países, normalmente aquí ¿qué hacemos? Si vamos 2 o 3 personas al centro comercial, los 3 hacemos la cola para ver quién llega primero. Pero en otros países no le permiten ni siquiera eso. Peor tener una conducta que altere el orden social. O sea, somos responsables, bien lo dijo el doctor Adolfo Castro, volver a los principios éticos. Pero incluso los cuerpos colegiados que tienen sus códigos de ética no sancionan. ¿Cómo hacer para cambiar esto? Mire, el orden en una sociedad no radica de en quienes gobiernan. El orden en una sociedad radica en la propia sociedad, en la propia cultura de esa sociedad. O sea, por eso en un momento dado somos de la opinión que ya no confiamos en quienes gobiernan. Debemos confiar solamente en nosotros mismos, es decir, en la sociedad, en lo que tú puedes hacer por tu sociedad, no en lo que los gobernantes hagan por la sociedad. Porque hoy por hoy, Manolo y doctor Adolfo, lamentablemente, con dolor, visualizamos que la corrupción, por ejemplo, es promovida desde las funciones del Estado. Y eso realmente te muestra una sociedad caotizada, desordenada, una sociedad donde no se puede vivir ya definitivamente. El panorama ecuatoriano es complicadísimo a esta instancia y solo la ciudadanía tiene la fórmula que puede salvarlo. Bueno, solo el pueblo salva al pueblo, hemos escuchado siempre, retomando lo que dijo Jesús hace un poquito más de 2000 años, que dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si solo respetáramos ese principio de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, muchísimos problemas de lo que actualmente vivimos lo obviaríamos y la conducta del hombre sería completamente diferente. Muchísimas gracias en la parte final, Adolfo. Gracias a todos los que nos han seguido esta noche. Un saludo a todos los colegas de libre ejercicio, de los que componen la cátedra universitaria y los que están en la función pública.
Doctor Enrique Cano. Cordial y fraterno saludo también para todos y cada uno de los amigos que nos sintonizan o que nos llevan a sus hogares, nos permiten compartir con ustedes estas visiones diferentes de lo que es el Ecuador actual. Gracias Manolo, gracias a los principales de Escándalo TV y augurándole éxitos en esta empresa magnífica. Gracias. Muchas gracias a ustedes por ser parte de este Manólogo, un programa monotemático en donde hemos discutido acontecimientos actuales en el Ecuador. Nos reencontramos el próximo jueves, si Dios así lo permite, y si así el Supremo Juez en cuestiones de preferencia también lo decide. Pasen bien.